El 23 de mayo la Iglesia celebra la beatificación de Monseñor Óscar Romero, arzobispo de San Salvador, asesinado el 24 de marzo de 1980, al que he dedicado esta biografía que publica Palabra, titulada Monseñor Romero, Pasión por la Iglesia. Para entender la beatificación de Romero, pienso que son importantes tres aspectos de su vida, que son como pilares. Estos tres pilares son Romero como profeta contra el pecado, Romero como voz de los sin voz y Romero como pastor fuerte hasta el martirio. Respecto al primer punto, se podría decir que Romero fue una especie de profeta Jonás de América Latina. Era tímido y a la vez sensible e inteligente, partidario por ello y por convicción del trabajo y el diálogo y no de la crítica y la protesta estéril. Por eso trató de utilizar siempre su palabra y su educación para hacer entrar en razón también a los injustos opresores. Así lo hizo incluso cuando, siendo obispo de Santiago de María, la Guardia Nacional salvadoreña asesinó en junio de 1975 a 5 campesinos en la localidad de Tres Calles. Romero denunció entonces el hecho en carta al presidente de la República, precisando que su mensaje era completamente confidencial y confiando en que el diálogo sirva para conjurar conflictos provocados porque un cuerpo de seguridad se atribuye indebidamente el derecho de matar y maltratar, aunque fuera a supuestos delincuentes. Romero no predicó nunca contra un grupo, sino contra el pecado y contra la violencia. Incluso en la homilía del 14 de marzo de 1977, al día siguiente del asesinato del sacerdote jesuita Rutilio Grande, situación que a veces se ha presentado como una conversión para Romero, el arzobispo mostraba su confianza en que las autoridades investigaran el crimen y criticaba la respuesta violenta de los revolucionarios así: mientras no se viva una conversión en el corazón, una doctrina que se ilumina por la fe para organizar la vida según el corazón de Dios, todo será endeble, revolucionario, pasajero, violento. Ninguna de esas cosas son cristianas. En la homilía del 24 de julio de ese año, Romero se refería a las ciudades del Antiguo Testamento destruidas porque los hombres buscaban la felicidad fuera de Dios, como hoy la está buscando América Latina. También una felicidad sin Dios, contra Dios, destruyendo la imagen de Dios en la tierra que es el hombre. No era pues la suya una denuncia partidista, que exaltara a un sector social frente a otro. Como dijo en otra homilía el 16 de julio anterior, hay muchos injustos en esta hora, y hay muchos atropellos a la dignidad humana, y hay muchas injusticias con el pobre, y el pobre también las comete contra el rico. Hay muchas situaciones de pecado. Así lo dijeron los obispos autorizados por el Papa reunidos en Medellín. En América Latina hay una situación de pecado. Hay una injusticia que se hace casi ambiente, y es necesario que los cristianos trabajen por transformar esta situación de pecado. El cristiano no debe tolerar que el enemigo de Dios, el pecado, reine en el mundo. El cristiano tiene que trabajar para que el pecado sea marginado y el reino de Dios se implante. Luchar por esto no es comunismo. Luchar por esto no es meterse en política. La denuncia de Romero, en definitiva, casi podría llamarse mística en vez de profética. Y también podría decirse que su profecía tenía algo de un pesimismo al estilo de Jonás, con la particularidad de que al profeta Jonás le creyeron los ninivitas y su ciudad se salvó, mientras que a Romero lo mataron y desgraciadamente sus advertencias de a dónde podía llevar el odio y la violencia de unos contra otros no pudieron evitar la guerra civil salvadoreña. En el segundo punto de vista, como voz de los que no tienen voz, Romero vivió como arzobispo de El Salvador una situación de opresión y falta de derechos en la que decidió dar voz y cobijo a los perseguidos porque, como ya había escrito siendo obispo de Santiago de María, en la citada carta del 26 de junio de 1975 al presidente, lamentaba la forma en que se ha atropellado la dignidad y la vida, a la que tiene derecho todo hombre, incluso si es un criminal, mientras no se le haya sometido a un tribunal de justicia. Dar cobijo al perseguido conforme al elemental derecho de asilo, en circunstancias en que no se garantizan los derechos ciudadanos, no significa compartir los postulados de los refugiados. Así Romero, el 12 de abril de 1978, pedía al Bloque Popular Revolucionario, BPR, que había ocupado la Catedral de San Salvador, que no abusara de la confianza de quien como buen samaritano ha procurado ayudar a todo necesitado de cualquier color que sea, y que en este sentido se les suplicaba mantener
y hacer mantener entre sus adeptos el respeto a la autonomía de la Iglesia, y que de ninguna manera fueran a utilizarla. Insistimos mucho, pues, explica Romero, en clarificar esta posición de la Iglesia, que siempre tiene la obligación de amparar a los que son perseguidos y ser voz de los que no tienen voz, pero tratando de distinguir bien su misión netamente de Iglesia de cualquier otro aspecto partidista, sobre todo si tiene visos revolucionarios. Durante una nueva ocupación de la catedral, el 8 de mayo de 1979, el BPR se enfrentó a la policía y hubo una matanza. En esas circunstancias, Romero no se plegó a los ruegos de que celebrara allí la misa dominical, ni siquiera como funeral, ya que eso haría parecer a la Iglesia como subordinada a la ideología y estrategia de los revolucionarios. Es más, en esa misa denunció los atropellos a la libertad de acción que los revolucionarios cometían, acusándoles de violar el principio moral que prohíbe hacer el mal aunque sea para lograr un bien, y de cometer ellos mismos lo que dicen condenar. El tercer punto que quería examinar es la fortaleza del mártir. Los muchos años de trabajo de Romero como secretario del obispo de San Miguel, primero, y como secretario de la conferencia episcopal después, le curtieron en la prudencia del buen gobernante. Como obispo auxiliar de San Salvador de 1970 a 1974, tuvo que experimentar las divisiones en la Iglesia como consecuencia de las tensiones entre los llamados progresistas y conservadores. Pero todos sus criterios prudenciales tuvieron que dejar paso a la fortaleza del pastor cuando, como obispo, comprendió que sus fieles y particularmente sus sacerdotes estaban amenazados de muerte por un gobierno que no tenía la menor intención de buscar el bien común. Todavía en su primera pastoral como arzobispo en verano de 1977, presentaba a Romero a la Iglesia como experta en soluciones para las cuestiones sociales y ofrecía el diálogo. Un año más tarde, el tono de su segunda pastoral tenía que ser de defensa de la Iglesia frente a la calumnia que decía la quiere presentar como subversiva, promotora de violencia y odio marxista y política. En esa pastoral denunció el arzobispo una serie de hechos que constituyen una auténtica persecución a la Iglesia. Esta no consistía en El Salvador en prohibiciones legales, sino en imposibilitarle en llevar a cabo su misión y en atacar a los hombres a quienes ella se dirige, en palabras de Romero. Ante tal persecución, el arzobispo cerró filas con sus fieles y sacerdotes, apoyándoles, pues sabía que los perseguían por ser cristianos y no por defender doctrinas comunistas o subversivas, aunque fuera cierto también que había sacerdotes propensos a la subversión. Romero sabía que si un sacerdote se acercaba a esas doctrinas había formas de corregirle, mientras que si lo desamparaba ante un poder político totalitario, estaba incumpliendo su deber de pastor y de mero defensor de los derechos humanos. De modo que prefirió fiarse de sus sacerdotes, aunque pudiera haber quien abusara de esa confianza. La homilía del 23 de marzo de 1980, en la que Romero exigía desobedecer a los soldados a los que se pidiera matar en actos de pura represión, fue su sentencia de muerte ejecutada al día siguiente, por quienes en años posteriores fundaron un partido que llegó a gobernar en El Salvador. En el otro extremo, medio año después de morir Romero, los revolucionarios se unieron en el FMLN, que declaró la guerra al gobierno en el año 81. La guerra civil duró una década y consumió más de 70.000 vidas. Al terminar en 1992, el FMLN renunció al marxismo-leninismo y después de que varias de sus organizaciones fundacionales lo abandonaran, dirigió entre 2009 y 2014 un gobierno cuyo jefe, Mauricio Funes, lo puso bajo la intercesión del difunto obispo. Ahora, al proponer que se le venere como mártir, la Iglesia confía en que todos sepamos seguir el ejemplo de lucha contra el pecado, de acogida a los desheredados y de fortaleza de Monseñor Óscar Romero.